Bienvenidas y bienvenidos al programa. El episodio de hoy tiene música criolla peruana de fondo y también historias de terror que nos pondrán los pelos de punta. ¿Están listos para acompañarme en este viaje por las tradiciones peruanas y la literatura de terror? El 31 de octubre es una fecha simbólica en nuestro país, pero también en el mundo. En el Perú, desde 1944, se celebra el Día de la Canción Criolla con motivo de rendir homenaje a este género musical y a quienes interpretan estos temas, porque son parte de nuestra historia nacional. Fue Manuel Prado Ugarteche, jefe de Estado de ese entonces, quien, a través de una resolución suprema, declaró que cada 31 de octubre se conmemore este día. Han transcurrido casi 80 años desde entonces y las guitarras y cajones que hoy me acompañan siguen sonando. Pero no hay mejor forma de conocer esta festividad y lo que implica a nivel cultural y social que a través de los libros. Por otro lado, en todo el mundo y en esta misma fecha, vemos a personas disfrazadas, muy alegres y pidiendo dulces por las calles. La celebración de Halloween se convirtió en un momento de diversión, aunque sus orígenes no son nada alegres. Es más, muchos piensan que es una fiesta estadounidense, pero realmente es irlandesa. Lo que se celebra es el comienzo del año nuevo celta, cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin. Se dice que los antiguos celtas creían que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. No hay duda que la fascinación del hombre por la muerte y lo desconocido fue ese pequeño caldo de cultivo para que a partir de entonces y de la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos a inicios de los 1900 se difundiera esta festividad. Pero no es hasta la década sino de los años 70 que se hace masivamente conocida gracias a una película de terror que de seguro más de uno ha visto, Halloween, de John Carpenter. El personaje y el protagonista principal es el conocido Michael Myers, y además por la tradicional Noche de Brujas. Teniendo en cuenta esta fecha, aprovecharemos también para hablar de la literatura del terror y algunos libros recomendados. Pero vamos a hablar primero de lo nuestro. Pero es necesario que definamos la palabra criollo para poder hablar de la música criolla. Según Luis Gómez Acuña, en uno de sus artículos publicados, criollo es una palabra que sirve para calificar objetos, fenómenos culturales y diversas conductas, como por ejemplo la música criolla. Vamos a remitirnos a un libro publicado por la Municipalidad de Lima en el año 2021 que se titula La música criolla de Lima y fue escrito por el licenciado en arte Rodrigo Sarmiento Herencia. Este maravilloso libro me parece fascinante porque además está ilustrado a todo color. Y además creo que cumple una de las funciones más importantes para un pueblo y para una cultura, que es hacer que la memoria trascienda, que las costumbres y expresiones culturales queden registradas a lo largo del tiempo. Este libro está dividido en 3 secciones. La primera trata sobre los espacios musicales en Lima, como por ejemplo las peñas y centros musicales. ¿Les suena esas palabras? De seguro que sí. Se hace un recorrido histórico por cada uno de estos espacios sonoros donde se difundía y gestaba la música criolla. La segunda parte narra la genealogía de la música criolla, la transmisión de saberes y los géneros que la conforman, como por ejemplo la polca, el vals, la zamacueca, entre otros. ¿Ya les dio ganas de bailar? A mí sí, y eso que estoy a mi lado con 2 instrumentos que de seguro empiezan la fiesta.
La tercera parte se centra en los instrumentos empleados para interpretar la música criolla. Por ejemplo, el arpa, la guitarra, el piano, la flauta, los tambores y también la voz criolla, que a través de su cadencia aporta una especial identidad sonora a este tipo de música criolla. Ahora bien, lo mejor de todo es que este libro está en acceso abierto a través de una descarga gratuita en forma digital interactiva. Para ello pueden ingresar a este link que va a aparecer en la pantalla y descargarlo. El siguiente libro que quiero compartirles hoy en esta sección es Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Traigo a colación este título, pues si hablamos de lo criollo, hablamos de estas tradiciones que se enmarcan además dentro del romanticismo criollo. Este libro puede ser considerado un hito en la literatura peruana porque es el primero en valorizar el género de tradiciones. Hay muchas ediciones, yo les estoy mostrando solo una de ellas, pero hay muchísimas. Es más, hay también textos que están en acceso abierto. Y de seguro muchos de ustedes han leído en el colegio algunas de estas tradiciones. Pero les voy a contar un poquito más. Esta publicación está compuesta por cuentos o tradiciones que se publicaron inicialmente como artículos en el medio periodístico en el que se movía el autor. Estos relatos cortos y escritos a lo largo de varios años tuvieron sus inicios en el año de 1872. Estas tradiciones, si bien no fueron una creación de Ricardo Palma como tal, marcaron un gran suceso en la literatura peruana y una valorización al género de tradiciones, dejando un producto literario de sucesos históricos llenos de costumbres del país con un lenguaje informal, popular y propio de la época. La narración de estos sucesos históricos no cuentan historias de héroes, batallas o acuerdos como normalmente se suele publicar, sino más bien se enfoca en las anécdotas de la vida cotidiana, fábulas, creencias y personajes populares. En total, se llegaron a publicar 453 tradiciones de la historia peruana en forma cronológica, 6 referidas al Imperio Incaico, 339 al Virreinato, 43 a la Emancipación, 49 a la República y 16 que no tienen una ubicación en un periodo histórico preciso. Les recomiendo leer este libro en cualquiera de las ediciones que encuentren. Luego tenemos a Lima Antigua, esta edición de tapa dura que fue escrita por Carlos Prince. Usa además como base los escritos de Ricardo Palma, a quien mencionábamos hace un instante, las que fueron motivadoras y le hicieron además recordar ese escenario limeño que él conoció cuando llegó a nuestra ciudad. Este libro nos invita a recordar diversos personajes, lugares, costumbres, frecuencias, tradiciones, frases, hábitos, grupos sociales, fiestas, atuendos y utensilios del siglo XIX. El segundo elemento base fue recuperar recuerdos y costumbres de antaño, de los residentes, que además jóvenes ya no recordaban o desaparecían debido a la transformación que ha sufrido nuestra ciudad. Y el tercer elemento fue su preocupación por detener esta transformación. Finalmente, el cuarto elemento es su intento de corregir la falsa imagen que se tiene sobre los territorios conquistados por Francisco Pizarro, dejando entrever una serie de prejuicios y discriminación. Recomendadísimo también. Como hemos visto, hemos hecho un recuento tanto de libros relacionados con la música criolla y nuestras tradiciones, así también como los libros de terror. Espero que este programa les haya gustado y que puedan utilizar esta semana para seguir leyendo, que es lo más importante. Ya hemos hecho un recorrido por nuestra música criolla y por las tradiciones peruanas. Ahora vamos a hablar de la literatura de terror.
Este es un tipo de ficción perteneciente al género fantástico que busca causar miedo, asustar, aterrorizar a sus lectores. Además, puede interpretarse como una metáfora de los grandes temores de la sociedad. Y en una vertiente más reciente, en la literatura contemporánea, expresa los horrores reales que golpean a la humanidad, como la violencia, en el término más amplio de este concepto. Hoy, para poder dar un marco a esto que les estoy contando, les voy a hablar sobre 3 libros que yo sé que les van a gustar. El primero de ellos es de uno de mis escritores favoritos, de Edgar Allan Poe, Cuentos Macabros, 2 volúmenes. El volumen 1, y el 2 también, pero estamos hablando de la colección, es una edición de lujo de cuentos de este maestro del terror que fue publicada en el año 2011 en formato grande y tapa dura. Contienen entre ambos 14 historias de horror cuyos temas recurrentes son la muerte, sus manifestaciones físicas y lo sobrenatural. Los personajes además están llenos de remordimientos, culpas, venganza y castigo. Y casi diríamos al borde de la locura. Por si fuera poco, además, estas inquietantes historias vienen acompañadas con las ilustraciones de Benjamin Lacombe, que representa un regalo para la vista de todos y todas las lectoras por estos detalles que contienen. Además de ser hermosos, son perturbadores. Otro de los textos que quiero recomendarles hoy es una edición especial de Las Brujas. También tiene las ilustraciones de Lacombe, pero en este caso está escrito por Cécile Romiger. Esta edición de lujo pertenece además a la serie enciclopédica de Seres Mágicos. Nos habla de distintas historias y además, si es que ustedes pasan la página, van a poder encontrar las maravillosas ilustraciones. Es increíble. Mujeres deslumbrantes, misteriosas y poderosas como Lilith, seductoras como Circe o rebeldes como Cécile Fátima, imaginarias o reales como Juana de Arco o las brujas de Salem, mujeres que existieron y que con frecuencia fueron perseguidas y condenadas. Este libro ilustrado recorre estos y más personajes, sus características, sus tradiciones, antropología e incluso sus conjuros. A su vez, nos hace una relectura feminista del movimiento que supuso la casa de estas mujeres insumisas. Otro de los libros es El Club de la Medianoche, escrito por Christopher Pike en 1994. Es una ficción dirigida al público adulto-juvenil que posteriormente fue llevada a la pantalla chica, en una serie televisiva que lleva el mismo nombre y que se encuentra disponible en streaming en la plataforma de Netflix. De seguro ya la han visto. Este libro transcurre en un hospital reservado para pacientes adolescentes con enfermedades terminales. 5 de ellos forman el Club de la Medianoche y se reúnen cada noche para compartir historias escalofriantes, ya sean inventadas, reales o una mezcla de ambas. En una de estas noches llegan a un acuerdo. El primero que muera se pondrá en contacto con el resto desde el más allá, dando así inicio a la más increíble de estas historias con un suceso que ninguno de ellos esperaba. Este libro aborda temas como el miedo a la muerte, cómo afrontar los problemas, creencias espirituales, medicación, dolor, arrepentimiento, pero también el poder de la amistad e incluso el amor. Como plus, no puedo dejar de mencionar una de las historias más increíbles, Frankenstein, de Mary Shelley. Un relato de fantasmas que la autora escribió durante una velada con sus amigos. Ella en ese entonces tenía 18 años y su objetivo fue crear una historia aterradora. Aunque esta va más allá de solo la parte física del hombre, porque durante el transcurso de la historia nos desvela los misteriosos secretos de un hombre suplantando a Dios y creando su propia criatura. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.